Un texto relativamente extenso, pero es el texto de comprensión. Ahí cerramos la parte A. ¿Sí? Dice acá lo siguiente. En Japón, desde mediados del siglo XVII, una nueva clase urbana empieza a surgir en Edo, Osaka y Kioto. Son los mercaderes, los chonines u hombres del común, que si no destruyen la supremacía feudal de los militares, sí modifican profundamente la atmósfera de las grandes ciudades. Esta clase se convierte en patrona de las artes y la vida social. Un nuevo estilo de vida más libre y espontáneo, menos formal y aristocrático, llega a imponerse, por oposición a la cultura tradicional japonesa, siempre de corte y cerrado círculo aristocrático o religioso. La nueva sociedad es abierta. Se vive en la calle y se multiplican los teatros, los restaurantes, las casas de placer, los baños públicos atendidos por muchachas, los espectáculos de luchadores. Una burguesía próspera y refinada protege y fomenta los placeres del cuerpo y del espíritu. El barrio alegre de Edo no solo es un lugar de libertinaje elegante en donde reinan las cortesanas y los actores, sino que a diferencia de lo que pasa en nuestras abyectas ciudades modernas, también es un centro de creación artística. Genroku, tal es el nombre del período, se distingue por una vitalidad y un desenfado ausentes en el arte de épocas anteriores. Este mundo brillante y popular, compuesto por nuevos ricos y mujeres hermosas, por grandes actores y juglares, se llama ukiyo, es decir, el mundo que flota, y que pasa como las nubes de un día de verano. El grabado en madera, ukiyo-e, imágenes del mundo fugitivo, se inicia en esta época. Arte gemelo del ukiyo-e, nace la novela picaresca y pornográfica, ukiyo-soshi, las obras licenciosas llamadas con elíptico, ingenio, libros de primavera, se vuelven tan populares como la literatura libertina de fines del siglo XVIII europeo. El teatro kabuki, que combina el drama con el ballet, muy bien, alcanza su mediodía y el gran poeta Chikamatsu escribe para el teatro de muñecos obras que maravillan a sus contemporáneos y que todavía hieren la imaginación de hombres como Yeats o Claudel. La poesía japonesa, gracias sobre todo a Matsuo Basho, alcanza una libertad y una frescura ignoradas hasta entonces. Es un muy buen texto, tiene además mucha información y habla acerca de las potenciales influencias de la cultura japonesa a través de la literatura, ¿no? Del arte literario. Y entonces ahora sí resolvemos la pregunta número 1, mis queridos cachimbos. Fundamentalmente, el texto aborda como tema la alternativa a las transformaciones sociales sucedidas a mediados del siglo XVII japonés. No tiene absolutamente nada que ver, es una clave muy amplia en realidad. Cuando hablamos de transformaciones sociales, nos referimos a un ámbito de acción, y aquí el ámbito de acción es literario en rigor. Vamos con la alternativa B, los cambios provocados por el declive del orden feudal en el antiguo Japón, también es una clave muy genérica, nada consistente con la lectura, cuyo correlato, digamos, expositivo es distinto, ¿no? El esplendor alcanzado por la cultura japonesa durante la época Genroku, esa es la clave, ¿no? Y hay una serie de exponentes al respecto. Y finalmente, los principales méritos del refinamiento social de la vida mundana en Japón. Tampoco esa es la clave correcta, ¿no? Y luego dice aquí Erir, el gran poeta Chikamatsu escribe para el teatro de muñecos obras que maravillaron a sus contemporáneos y que todavía hieren la imaginación de hombres como Yeats y Claudel. ¿Qué cosa connota la palabra herir? Connota influencia, antigüedad, indolencia y amplitud. La clave correcta aquí sería la alternativa A. Herir connota influencia. Hay un influjo bastante marcado y esa es la clave correcta en rigor, ¿no? Hiere la imaginación, influencia la imaginación de hombres como Yeats y Claudel. Respecto a la clase social de los mercaderes, es consistente o incompatible, no se pregunta de incompatibilidad, sostener que A. Su participación provocó la emergencia de un nuevo tipo de sociedad, una sociedad abierta. Se atribuyó un papel crucial en el desarrollo social, artístico y cultural de Japón. C. Puede ser descrita como una burguesía próspera y refinada que cuide el arte. Y alternativa D. Usurpó el poder que detentaban los sectores militares con el paso del tiempo. Entonces la clave correcta aquí sería la alternativa D, la clase social de los mercaderes. Sobre ellos en particular es incompatible afirmar que usurparon el poder, ¿no? O usurpó la clase social el poder que detentaban, es decir, que retenían los sectores militares con el paso de los años. La clave correcta es D entonces.
De la manera como se conocía la vida mundana, Ukiyo, en el periodo descrito en el texto, se puede deducir que indica una clara orientación hacia el análisis social entre los artistas japoneses. Expresa un nítido desprecio por las costumbres de la vida castrense en Japón. Se vincula con la inobjetable supremacía de los militares en la época Genroku. Revela una conciencia capaz de reconocer su carácter marcadamente efímero, ¿no? Esta vida mundana, ¿no?, el ukiyo, y además que se desarrolla en un periodo específico, no es posible deducir en principio que no dura mucho, ¿no? El mundo que flota y que pasa como las nubes de un día de verano, dice aquí. Entonces, en estas palabras lo que vemos nosotros es el carácter efímero en rigor, ¿no? Hay una, digamos, una vida bastante corta que tiene este periodo, ¿no? Y por esa razón la clave correcta sería la alternativa D. Revela una conciencia capaz de reconocer su carácter marcadamente efímero, ¿no? Dura lo que dura un día de verano, las nubes de un día de verano. 5. Es tan rápido, tan pasajero. Si la influencia de los chonines no hubiera trascendido la esfera de lo netamente económico, alternativa A, conjugar la vida libertina y la creación de obras de arte habría sido admisible. Alternativa B, la cultura tradicional cortesana habría extendido su predominio en el tiempo. Luego dice acá, el grabado de madera habría logrado un grado de excelencia incuestionable y finalmente habría prevalecido el nuevo estilo de vida más libre y espontáneo en Japón. Entonces, si la influencia de los chonines no hubiera sido relevante y se hubiera ceñido únicamente a lo económico, entonces la clave correcta es la alternativa B. La cultura tradicional cortesana habría extendido su predominio en el tiempo, ¿no? Bueno, la clave correcta es esa. Bien, queridos cachimbos, entonces ahora vamos a resolver la sección B, ¿no? El texto dialéctico número 1, vamos a leerlo con paciencia. Dice aquí, los defensores de lo políticamente correcto han abrazado una estrategia de lucha que persigue la reforma moral del mundo. Pareciera que, en principio, su objetivo apunta a desaparecer el comportamiento irreverente del espacio público. Lo que se niegan a reconocer es que sin irreverencia, no solo no hay pensamiento crítico posible, sino que tampoco puede haber relaciones humanas auténticas. Experimentar al otro en su autenticidad implica el riesgo de resultar ofendido por él. La irreverencia es el costo de vivir en una sociedad libre. Por otro lado, la excesiva preocupación por las sensibilidades del otro tiene un lugar central en la manera en que la acción política es formulada. El activismo políticamente correcto pretende corregir los problemas del mundo haciendo ciertas concesiones lingüísticas a los grupos sociales oprimidos. Está mal decir negros y no gente de color. Está mal decir discapacitados y no gente con capacidades diferentes. Está mal decir viejos y no adulto mayor. Están convencidos de que tales grupos están profundamente enfrentados con los modos en que la sociedad los define y que se les hace un favor enorme al tratarlos con una delicadeza lingüística que en realidad no afecta a las causas de su opresión. ¿Sí? Esto ha sido extraído del texto El embrujo de lo políticamente correcto, ¿no? Que es espantoso eso, ¿no? Todos debemos tener una posición clara, aun cuando esta posición pueda resultar trivial para otras personas, ¿no? Vamos entonces con la sección B. La crítica y la corrección política puede hacernos perder la perspectiva. Por ejemplo, uno puede acatar pensando como un adolescente o un anciano que la violación del tabú tiene un valor en sí. Es deprimente ser presa de la convención. Convertirse en un prisionero de la transgresión, en cambio, es levemente trágico. Si bien los excesos de la corrección política pueden ser ridículos, la incorrección política puede ser, además de ridícula, peligrosa. Así, cuando algunos políticos u opinadores discurren en contra de lo políticamente correcto para sostener que dicen las cosas claras como son, no se tarda en apreciar que eso significa lo que eso significa, ¿no? Tras la liberación de las cadenas de lo políticamente correcto, enseguida aparecen la expresión desinhibida del prejuicio racista, la caracterización homófoba, el tópico machista. Esa apertura significa que se puede hablar mal de los demás, porque en el fondo son un poco menos que nosotros. Por ende, la corrección política señala lo que una sociedad considera aceptable en una conversación civilizada. La premisa de esta charla es el respeto a los individuos y a las minorías. La convicción de la dignidad personal, naturalmente esa idea puede ser una ficción, pero es una por la que merece la pena luchar. Bien, ahora vamos con la sección B, jóvenes cachimbos. Dice lo siguiente aquí: la crítica a la corrección política puede hacernos perder la perspectiva.
Por ejemplo, uno puede acabar pensando, como un adolescente o un anciano, que la violación del tabú tiene un valor en sí. Es deprimente ser presa de la convención. Convertirse en un prisionero de la transgresión, en cambio, es levemente trágico. Si bien los excesos de la corrección política pueden ser ridículos, la incorrección política puede ser, además de ridícula, peligrosa. Así, cuando algunos políticos u opinadores discuten en contra de lo políticamente correcto para sostener que dicen las cosas claras como son, no se trata de apreciar lo que eso significa. Tras la liberación de las cadenas de lo políticamente correcto, enseguida aparecen la expresión desinhibida del prejuicio racista, la caracterización homófoba, el tópico machista. Esa apertura significa que se puede hablar mal de los demás porque en el fondo son un poco menos que nosotros. Por ende, la corrección política señala lo que una sociedad considera aceptable en una conversación civilizada. La premisa de esta charla es el respeto a los individuos y a las minorías. La convicción de la dignidad personal, naturalmente esa idea puede ser una ficción, pero es una por la que merece la pena luchar, ¿no? La convicción de la dignidad humana, ¿no? Eso es lo fundamental. Bueno, jóvenes, arranquemos entonces con la pregunta número 1. En esencia, o de manera fundamental, ambos textos defienden posiciones antagónicas sobre ¿qué? Lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar como concepto. Por aquí tenemos dos claves, la clave B y la clave C. La pertinencia de considerar el empleo de lo políticamente correcto y el valor del lenguaje políticamente correcto para la sociedad actual. La clave correcta es la alternativa C. El valor del lenguaje políticamente correcto para la sociedad actual. ¿Tiene valor o no tiene valor? Eso es lo que está poniéndose en discusión. En el texto A, el término delicadeza connota correspondencia, indolencia, intrascendencia y creatividad. Muy bien. Nos piden por aquí delicadeza, si está en el primer párrafo, primer texto, me voy a permitir leerla. Bueno, y vamos a colocar la palabra en contexto, entonces, dice aquí. Y que se les hace un favor enorme al tratarlos con una delicadeza lingüística que en realidad no afecta las causas de su opresión. El argumento central del texto A desestima la corrección política, la palabra delicadeza que connota, ¿no? Dice acá, nuevamente se les hace un favor enorme al tratarlos con una delicadeza lingüística que en realidad no afecta las causas de su opresión. ¿Cuál sería la clave correcta? Sería intrascendencia, ¿no? Simplemente no hay no tiene ningún tipo de valor cultural, ¿no? Ningún valor simbólico, etc. Vamos ahora con la pregunta número 3. Pregunta número 3, jóvenes cachimbos. Atención ahí, dice aquí, el argumento central del texto A desestima la corrección política, ya que únicamente explota el potencial lingüístico de las reivindicaciones culturales, carece de una eficacia real para mejorar la calidad de vida de los oprimidos, ¿no? Parte de una evaluación equívoca de la importancia social de la irreverencia y ha desaprovechado la revaloración de los sectores marginales de la nación. En rigor, la clave correcta sería la alternativa B, ¿no? Carece de una eficacia real para mejorar la vida de los oprimidos. Bueno, esta corrección política es básicamente una pose. Tienes tú en realidad una postura, probablemente puedas articular algunas ideas, pero no es nada más que una pose, ¿no? Probablemente quieres decir lo contrario y te resiste porque no es políticamente correcto. Esa es la razón. De la argumentación propuesta en el texto B se infiere que la corrección política, vamos ahora con la alternativa A, puede entrañar prejuicios contra algunos individuos o minorías defendidas. Apuesta por convertir la transgresión de la norma como una pauta social. Eso es falso. Favorece la sinceridad del hablante sin importar qué creencias propugne. Bueno, también no favorece la sinceridad del hablante sin importar qué creencias propugne o qué creencias defienda. La corrección política no es que favorezca la sinceridad, ojo, acá te está diciendo todo lo contrario, ¿no? La corrección política va a implicar más bien que tu posición esté oculta, porque si eso choca con, digamos, el parecer de los demás, el que puede pagar pato eres tú, ¿no? Así que vamos con la D. Resulta crucial para obtener consensos con la mayor participación. Eso es en lo que concierne al autor del texto B, ¿no? El autor del texto B lo que nos está indicando es que el primer paso para que podamos obtener o para poder conseguir una comunicación eficaz, sin barreras, entre la sociedad y las minorías que la conforman, debe haber un diálogo moderado, un diálogo alturado, ¿no? Tiene que haber respeto en el diálogo. Así, el ejercicio del mismo puede orientar los pareceres de distintos sectores hacia una opinión común.
La clave correcta aquí entonces sería la alternativa D. La corrección política para el autor del texto B, que está a favor, resulta crucial, ¿no? Es importantísimo, para que pueda haber acuerdos en un nivel bastante amplio. Si se demostrara que toda reivindicación social comienza nombrando a los sujetos involucrados de manera respetuosa, el activismo políticamente correcto podría alcanzar un mayor protagonismo. Luchar contra el Estado de manera frontal supondría una práctica cotidiana. Ya no se brindarían concesiones lingüísticas a los sectores marginalizados. Se dejaría de respaldar proyectos políticos sin aprobación de la ciudadanía. Bueno, la clave correcta ahí sería la alternativa A, rápidamente lo hago. Si en principio la reivindicación social dependiera de, o tuviera como causa medular, el nombramiento a los sujetos involucrados de forma ineficaz, de forma respetuosa, dice aquí, el activismo políticamente correcto podría alcanzar un mayor protagonismo, ¿no? Entonces, denominamos a todos, estamos haciendo, digamos, una inclusión lingüística, entre comillas, y lo que dice aquí es que la situación de los sectores oprimidos podría mejorar, o se buscaría mejorar, en el caso del autor del texto A, haciendo algún tipo de pacto lingüístico, ¿no? Y el pacto lingüístico va a implicar una serie de concesiones. Es en ese sentido que la clave correcta sería la alternativa A. Bueno, señores cachimbos, mucho cuidado con esto, ¿eh? El movimiento antivacunas, esa es una cuestión que también está creciendo de manera preocupante, ¿no? O sea, el hecho de que haya padres irreflexivos y además irresponsables que no vacunen a sus hijos. Y hay un movimiento fuerte, ¿no? El movimiento antivacunas, dice acá, cobró impulso hace poco más de una década, a raíz de la publicación de un estudio con 12 niños que mostraba una asociación entre la vacuna del sarampión y el autismo, actualmente desacreditado por distorsión de datos. Sin embargo, los antivacunas persisten con una serie de argumentos que carecen por completo de evidencia científica. Sostienen, por ejemplo, que las vacunas son responsables del número creciente de alergias, asma y enfermedades autoinmunes. Ningún estudio a gran escala ha mostrado que las vacunas aumentan el riesgo de enfermedades autoinmunes o alergias. Sí se ha reportado una asociación entre casos de una enfermedad autoinmune llamada trombocitopenia idiopática y la vacunación contra MMR. Sin embargo, varios estudios coinciden en que la frecuencia de dicha enfermedad en niños vacunados, 1 en 30.000, es mucho menor que en niños que padecen la rubiola, 1 en 3.000, o el sarampión, 1 en 6.000. Es verdad que la prevalencia de asma, alergias y enfermedades autoinmunes ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, sobre todo en países desarrollados, pero hay evidencia de que este fenómeno se deba al ambiente higiénico en el que ahora vivimos. Cuando estamos expuestos a menos bacterias y parásitos, particularmente, pero hay evidencia de que este fenómeno se debe al ambiente higiénico en el que ahora vivimos, donde estamos expuestos a menos bacterias y parásitos, particularmente durante la infancia temprana, y a que estamos modificando nuestra flora intestinal, cuya diversidad es vital para mantener un sistema inmune funcional y bien portado, por un uso excesivo de antibióticos y una dieta rica en grasas y pobre en fibra. Los antivacunas también afirman que la protección natural es mejor que la inducida por la vacuna. Los antivacunas también afirman que la protección natural es mejor que la inducida por la vacuna. Es cierto que para algunos patógenos la inmunidad natural puede ser de mayor duración que la generada por la vacuna. Sin embargo, el riesgo por adquirir una infección de manera natural no tiene comparación con el riesgo asociado a cualquier vacuna recomendada. Por ejemplo, el sarampión causa la muerte de 2 de cada 1.000 individuos infectados en países desarrollados. En países de bajos recursos, esta cifra puede ser hasta 20 veces mayor. Mientras que la vacuna combinada de sarampión, paperas y rubiola, MMR, causa una reacción alérgica grave en 1 de cada 1.000.000 de individuos vacunados. Los beneficios superan ampliamente los riesgos. Bueno, es clarísimo que el autor del texto 2 está a favor de las vacunas, ¿no? ¿Sí? Y, por supuesto, esto en realidad genera un poco de preocupación, ¿no? El movimiento antivacunas que está emergiendo, que está apareciendo y que resultaría, pues, para nosotros excesivamente nocivo. Bien, señores, dicho esto, pasemos a resolver las preguntas de opción múltiple. ¿Cuál es el objetivo medular de la lectura? ¿Sobre qué trata el texto? ¿Qué aborda? Dice aquí en la alternativa A, evaluar rigurosamente la solidez
de la argumentación de los antivacunas, todo lo contrario, ¿no? No es que él piense que exista un argumento necesario en el caso de los antivacunas y que él establezca una evaluación sólida, ¿no? En absoluto, porque además es un paper, ¿no? Alternativa B. El objetivo principal que persigue el autor del texto es desbaratar la idea de que la protección natural es mejor a la de la vacuna. Luego, evidenciar la carencia de fundamento científico de las ideas antivacunas. Y finalmente, indicar que no existe ningún nexo, ninguna vinculación entre las vacunas y los tipos de alergia. Y entonces, en el caso de la número 1, el objetivo principal de la autora es, alternativa C, evidenciar la carencia de fundamento científico de las ideas antivacunas, ¿no? Es como que el autor estuviera exponiendo estos antivacunas, ¿sí? Digamos que expresa las debilidades, ¿sí? La clave correcta en rigor es la C. Pregunta número 2. El término asociación, ¿qué connota? ¿Qué connota el término asociación? Vinculación o relación, vínculo, variación, génesis, origen o distancia. Y aquí nos dice lo siguiente, ¿no? En el primer párrafo apenas, quiero que por favor presten atención. El movimiento antivacunas cobró impulso hace poco más de una década, a raíz de la publicación de un estudio con 12 niños que mostraba una asociación entre la vacuna, es decir, causa, pues, ¿no? Y si es causa, la clave correcta en la pregunta número 2 es génesis, el origen, ¿no? El origen de este movimiento. De nuevo dice aquí, mostraba una asociación entre la vacuna de sarampión y el autismo, ¿no? Que era lo que generaba la enfermedad, esa asociación. Y por esa razón se creyó rápidamente que las vacunas generaban autismo, ¿no? Lo cual es un tremendo error. Entonces la clave sería la C. Pregunta número 3, entonces, ¿es incorrecto o incompatible sostener que el aumento de la prevalencia del asma, de las alergias y de las enfermedades autoinmunes es producto de la aplicación de vacunas? Porque, vamos con la alternativa A, la inmunidad natural puede ser de una duración mayor para ciertas bacterias. Reducir la flora intestinal repercute positivamente en el sistema inmunológico. La posición de la autora es contraria a la utilización de vacunas en la infancia. Y finalmente existen factores de mayor relevancia vinculados a la forma de vida moderna. Entonces, ¿qué sería incompatible, no? Sería incompatible sostener, lo incompatible ya está arriba, ojo, ¿no? O sea, lo que tenemos que buscar en las claves es la causa, la razón por la cual la afirmación es falsa. ¿Cuál es esa afirmación, profesor? Acá la tenemos, la voy a subrayar. El aumento de la prevalencia del asma, de las alergias y de las enfermedades autoinmunes es producto de la aplicación de vacunas. Esto es falso, pues, porque más bien los antivacunas están asumiendo en principio que la aplicación de vacunas genera asma, genera autismo, etcétera, etcétera. Y lo que el autor está refutando es eso, ¿no? Esta afirmación para el autor es una afirmación falaz. Es una afirmación falaz. Bien, la clave correcta en la alternativa 3 sería la clave D. Existen factores de mayor relevancia vinculados a la forma de vida moderna, ¿no? Es decir, hay otro tipo de variables que bien podrían estar asociadas con el asma o las alergias, ¿no? O las enfermedades autoinmunes. Por esa razón la clave sería dedo. Respecto de la alusión al sarampión, en la última parte del texto es válido deducir que puede cobrar la vida del 4% de infectados aproximadamente en países pobres. La salud personal determina siempre la situación económica de la propia nación. El nivel económico es un rasgo írrito es nulo, ¿no es cierto? Vamos a subrayarlo aquí. Írrito es nulo, entonces es un rasgo nulo para comprender los problemas sanitarios y el riesgo de contagiarse de este mal es mayor en países de economía precaria, ¿no? Una economía modesta que está en ciernes. Entonces, podríamos deducir respecto a la alusión al sarampión que puede cobrar la vida del 4% de infectados aproximadamente en países pobres, ¿no? Nos hablan acerca de, y hay un dato ahí concreto que es 2 de cada 1000 infectados. Si hacemos entonces el conteo de cifras y sacamos un porcentaje, eso haría más o menos un 4%, ¿no? Mueren alrededor de 42 personas y eso equivaldría a decir que la vida de los infectados puede en realidad implicar la muerte del 4% de estos, ¿no? El sarampión es una enfermedad que se puede combatir con tranquilidad, ¿no? Además era una enfermedad que ya había sido desterrada del globo, o sea,
era una enfermedad desaparecida hace ya bastantes años. Sin embargo, estos movimientos antivacunas han generado que aparezca una nueva cepa todavía más agresiva, ¿no? Por esa razón hay que combatir ese tipo de movimientos que son pseudocientíficos. Y finalmente, en la pregunta número 5, si se hubiera demostrado que el estudio que favoreció la aparición del movimiento antivacunas no tergiversó sus datos. Entonces, justamente se establece una relación, ¿no?, entre vacunas y autismo. O sea, las vacunas generan autismo, esa era la relación. Pero luego se demostró que los datos estuvieron manipulados, ¿no? Hubo una manipulación de los datos y entonces el estudio fue cuestionado por eso y dejó de ser evidencia. Pero sin embargo, como es lo que ocurre con los bulos, ¿no?, o con las noticias falsas, ya se dio por hecho que esto ocurría, ¿no? Es decir, que las vacunas generan autismo. ¿Cuál sería la clave entonces? Si hubiera demostrado que los datos no fueron manipulados, ¿no?, es decir, que eran datos reales, veraces, todavía existiría una debilidad, ¿no? Porque vean ustedes que esta manipulación de datos, que de por sí ya es completamente cuestionable, se dio en el marco de un número exiguo de personas. O sea, se trabajó con una muestra bastante pequeña, ¿no? Y en ese sentido, aún podría ser objetado este movimiento por el carácter exiguo. ¿Qué cosa es exiguo? Exiguo es poco escaso de la población con que contó, ¿sí? Vamos con el último texto, señores cachimbos, de esta sección, la sección B.